Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Santiago Polo Fajardo. Soy estudiante de agronomía y vivo en el municipio de Pitalito. A continuación voy a dar respuesta al cuestionario. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? Debemos arrancar que la microbiología es la rama de la biología encargada de estudiar todos los microorganismos, sean procariotas o eucariotas. Pueden ser simples, unicelulares o pluricelulares. Tenemos que arrancar de que la microbiología, los organismos siempre tienen que ser visibles al microscopio. El término de microbiología nos referimos que siempre va a ascender del griego micos, que significa pequeños, bios, que tiene el significado de vida, y por último el significado de logos, que se refiere al tratado de ciencia. ¿Por qué es importante la microbiología? La microbiología es importante porque describe en sí a los microorganismos, lo clasifica según su funcionamiento de su ciclo de vida y su modo de vivir, la distribución y sus nichos, la infección y el mecanismo de control y la eliminación cuando este es un patógeno. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y eucariotas? Podemos observar en esta tabla de autoría propia que los procariotas no poseen muchos de los organelos que tienen los eucariotas. Los eucariotas de por sí son células más desarrolladas y los procariotas son sencillos y menos estructurados. Podemos ver que los organismos que comprenden los eucariotas y cuáles son los procariotas, encontramos dos grupos esenciales en los procariotas, como son las bacterias y como son el grupo Archaea. En los eucariotas encontramos a las algas, a los protozoos, a los protistas, a los hongos y, muy importante, a la célula de la planta y la célula animal. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Las células microbianas, en el primer punto encontramos el metabolismo, que toma la célula el nutriente del medio y lo transforma en un nuevo material celular y productos de desecho. En el crecimiento, aquí nos referimos al aumento en el número de células como resultado de la división celular. El tercer punto encontramos la evolución, que todos los nutrientes del ambiente son transformados en un nuevo material celular para formar de esta forma nuevas células. Tenemos que decir, y hacer un paréntesis, que estos 3 puntos son esenciales y se encuentran en todas las células. El cuarto punto encontramos la diferenciación. Dice que algunas nuevas células pueden formar nuevas estructuras, como son las esporas. El quinto encontramos la comunicación, que son las células que interactúan entre sí mediante mensajeros químicos. El sexto, hablamos del intercambio genético, que las células pueden hacer un intercambio de genes por diferentes mecanismos. El séptimo y último, la motilidad, que hace que algunas células sean capaces de autopropulsarse. Tenemos que hablar que el cuarto, quinto, sexto y séptimo solamente se encuentran en un tipo de células. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de la población microbiana? Tenemos que hacer dos factores muy importantes, como son los recursos alimentarios disponibles para la alimentación y para el proceso básico de los microorganismos. Y también tenemos que tener un papel muy importante, como la temperatura, el pH y la ausencia o prevalencia del oxígeno en el medio donde se desarrollan las poblaciones microbianas. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su hábitat? Son 3 grupos. El hábitat acuático, que encontramos el mar, los estanques, los lagos, las corrientes, el hielo y las fuentes térmicas. El hábitat terrestre, que encontramos los suelos superficiales y encontramos el subsuelo profundo. Por último, encontramos los organismos superiores, que son las superficies de las plantas o animales o en el interior de las plantas o animales. Esos son los más complejos. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma y agrupación? Podemos observar que encontramos 3 grupos muy grandes, como son la denominación de organismos bacterias, la denominación de organismos Archaea y la denominación de organismos eucariotas. En este último encontramos los animales, las plantas, los ciliados y los mohos. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Como podemos encontrar en el suelo, en el agua, los animales, en las plantas
y en las estructuras fabricadas por el hombre. Como podemos evidenciar, se encuentran en todos los medios sobre la superficie terrestre y sobre el mar también. ¿Cómo se beneficia la agricultura con los microorganismos? Como podemos observar directamente, en general los microorganismos ayudan, son benéficos, al mismo tiempo también pueden ser patógenos, pero lo que ayudan es que en la planta, en el suelo, ayudan en una calidad de mejor planta, un mejor estado sanitario, una coeficiencia en la etapa de crecimiento, en el suelo aumentan su estructura, aumento de la materia orgánica, una estabilidad y aumento de los organismos benéficos en un equilibrio y la disponibilidad de una simbiosis adecuada. Por eso sabemos que en la agricultura siempre van a ser necesarios los microorganismos, como pueden hacer en este momento las micorrizas, con la asimilación y con la fijación del nitrógeno. ¿Por qué es importante la biomediación microbiana en el suelo? Es importante porque es una técnica factible que consiste en los procesos de los organismos vivos, como son las plantas, como son los microorganismos y como son las enzimas utilizadas tecnológicamente para eliminar o reducir los contaminantes que han hecho efecto en el medio ambiente. Siempre se va a hacer de una forma mucho menos invasiva y es importante porque se puede hacer una recuperación del suelo de una forma mucho más orgánica y que se pueden hacer unas recuperaciones adecuadas. ¿Qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? Me llamó la atención a mí fue la bioaumentación. ¿Por qué? Porque se aumenta la población de microbiana nativa y porque con la adición de estos microorganismos adaptados selectivamente con la capacidad general de degradar el contaminante. Siempre tenemos que verlo y el enfoque es ecológico porque no vamos a tener desechos ni vamos a tener segundos resultados. ¿Por qué me llamó la atención? Porque es una fácil aplicación, no tiene una residualidad como les explicaba, es de fácil acceso, es muy efectivo. Cuando se decía que escogiera un microorganismo de la tabla 2, escogí el Agrobacterium sp, que tiene un control sobre el glifosato. Yo vivo en la zona sur del departamento del Huila y somos el primer productor a nivel de café y hay mucha toxicidad por la aplicación de glifosato en todos los cultivos. Entonces el Agrobacterium, una de las características es que es un microorganismo que utiliza el glifosato como fuente de fósforo e energía. Entonces aquí podemos decir que el Agrobacterium es capaz de catabolizar los compuestos organofosforados en el cual utiliza como unas fuentes de carbono, nitrógeno y fósforo. Son las bases del glifosato. El Agrobacterium degrada de una forma directa el glifosato y de esta forma se produce la glicina. Encontramos las referencias. Muchas gracias compañeros. Una feliz noche.